Como recuerdan, el domingo pasado nos quedamos pendientes con un punto en el en el capítulo 21, y voy a tratar de hacer resumidamente el capítulo 21 lo mejor que se pueda, y vamos a entrar y básicamente vamos a hacer una introducción al capítulo 22, y esta introducción nos va a servir de entrar más de lleno el próximo domingo a esa prueba tan específica, tan crítica en la vida de Abraham, pero que al mismo tiempo pudiéramos decir que salió victorioso de ella. Y vamos a ver qué podemos aprender nosotros y cómo nos afecta a nosotros a ser probado de esa manera. Pero mientras llegamos ahí, vamos a tratar de resumir entonces un poco lo que pasó en el capítulo 21. Y estábamos viendo las promesas de Dios se cumplen, y vimos el nacimiento de Isaac, que era algo esperado. Definitivamente el Señor lo había prometido a Abraham. Desde el capítulo 12 en adelante el Señor empieza a darle todas estas promesas, y van aumentando progresivamente, se van haciendo como un poquito más grandes, o en otras ocasiones también el Señor mismo las repite, como queriéndole decir a Abraham, que no se te olvide que yo te dije esto y esto te voy a dar. Y el Señor repite su manera de prometer esas cosas. Con eso en mente, tal vez pudiéramos resumir entre el capítulo 21 y el 22 de la siguiente manera. Uno, desde que nace el niño hay una prueba, desde que nace Isaac hay una prueba de parte de la familia. Y vimos el conflicto en el cual se están involucrados Sara, Abraham, Isaac, Ismael y Agar al mismo tiempo. Entonces esto es un problema familiar. Yo sé que en las iglesias de nuestro tiempo no existen esas cosas, nunca hay problemas en la familia, y vivimos perfectamente acá y no tenemos de nada de qué preocuparnos. Obviamente eso no es verdad. Todos tenemos situaciones difíciles de familia y tratamos la mejor manera de solucionarlos. La mejor solución siempre es ir a Dios y escuchar su palabra. Y no escuchar su palabra en sueños, ¿ok? Que el Señor me habló. Bueno, ese no es el tema, pero lo quería poner ahí porque a veces pensamos de que cualquier cosa, el Señor me dijo esto. Tengamos cuidado en cómo utilizamos esas frases, porque la única palabra verdadera de Dios ya está escrita y ya se cerró. Está todo lo que tuvo que decir, Él lo dijo y lo dejó entre Génesis y Apocalipsis. Todo lo demás fuera de eso, el Señor está atado a no poder decir nada. No, obviamente que no, Él es Dios y tiene la libertad. Pero algo que tenemos que aprender del Señor es que Él es fiel a su palabra. Y fuera de su palabra, Él no va a decir una cosa que contradizca su palabra. Y puedo darles ilustraciones de eso, pero ustedes ya más o menos entienden de que si el Señor nos dijo algo y ese algo no tiene nada que ver con la palabra, es como que, será de Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, una prueba de parte de la familia, ese fue el resumen o uno de los puntos desde el 21 en adelante, y lo vimos con la familia de Abraham, todos los que estaban involucrados en ella. Una prueba de parte de los vecinos. Y eso no lo vimos, y ese sería el último punto el que iba a tocar hoy, lo voy a hacer. ¿Y por qué decimos los vecinos? Porque se recuerdan, al final solo tienen ahí, bueno, no lo tienen en el boletín, pero la semana pasada decíamos de que Abimelech llega y platica nuevamente con Abraham y le da elogios por su fidelidad o por tener un Dios que es muy, muy fiel a todo lo que le ha prometido, y tienen un diálogo, y al mismo tiempo sale una situación un poco difícil y hay que solucionarlo, y por eso es que es una prueba de parte de los vecinos.
Y por último, llegamos al capítulo 22, donde del 1 al 24 vamos a ver la prueba de parte de Dios, ¿ok? Tenemos pruebas en la familia, pruebas con los vecinos, y ahora pruebas que vienen directamente de Dios. ¿Qué otra persona fue probada por Dios en la Biblia? Job, definitivamente. Zacarías, obviamente Jesús. Y lo que vamos a ver es que esa prueba, las pruebas vienen de Dios. Claro, eso. Santiago 1, del 2 al 4, habla muy claramente. Las pruebas vienen de Dios, las tentaciones vienen del diablo. Entonces, nunca digamos que fuimos tentados por Dios, porque Él no tienta a nadie. Tenta. Entonces, tenemos que reconocer de que las pruebas sí vienen de Él, pero traen su propósito, y ese propósito es divino y es, en muchas palabras, soberano y providencial hasta cierto punto. Entonces las pruebas del Señor tienen su propósito, y eso es probar la fe de cada uno de nosotros a veces. Y vamos a ver que es exactamente lo que hace con Abraham. ¿Abraham era un hombre de fe? Sí. Desde el capítulo 15, 16 dice de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él demuestra su fe al creerle a Dios todas las promesas que le da. Ahora, esa promesa va a ser probada. Santiago dice de que la fe sin obras es muerta. En ninguna forma Santiago se está contradiciendo con Pablo, porque Pablo dice que la salvación es por gracia y por fe, no por obras. Obviamente tenemos que entender de que el balance que hay entre los dos es algo muy sano. Y para entenderlo mejor es de la siguiente manera, ¿ok? La salvación viene a nosotros una vez que somos salvos por medio de Dios, de su gracia, de su fe, por su palabra, a través del Espíritu Santo, en la persona de Cristo únicamente. Cuando somos salvos, ahora somos salvos para buenas obras. De ahora en adelante, el cristiano tiene que hacer obras. No puede quedarse sin hacer obras. Entonces, una vez que somos salvos, las obras es parte del cristianismo. No puede haber un cristiano de la banca. ¿Saben quiénes son los de la banca, verdad? Sí, bueno, los que juegan fútbol sí saben. Aquellos que los dejan en la banca todo el tiempo y nunca juegan. No podemos ser así. Cada uno de nosotros nos ha dado dones el Señor para poderlos ejercer en la iglesia primeramente y con los de afuera después. Pero si no los utilizamos, a veces decimos, ¿será o no será el hermanito o la hermanita? ¿Por qué no obran? ¿Por qué no hacen obras? Como ya lo dije anteriormente, un cristiano verdadero tiene que hacer obras. Amén. ¿Por qué digo eso? ¿Qué dice Efesios 2:10? Desde el 9 en adelante, básicamente. ¿Qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Que en el 8 había dicho, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿desde cuándo? Desde antemano, para que anduviésemos en ellas. Okay. Desde el momento en que reconocemos de que somos pecadores, yo soy pecador, he ofendido a Dios, he violado su ley moral, y reconozco que soy pecador y merezco la muerte, y desde ese momento hay algo que en nosotros que viene a través del Espíritu Santo y de la gracia de Dios y de la fe que nos pone el Señor en nosotros para poder reconocer eso y venir a un arrepentimiento genuino. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, llegamos a Dios, pedimos perdón, Él nos perdona, ahora ponemos nuestra fe en Cristo como el único Rey y Salvador de nuestras vidas. Una vez que somos salvos, ahora sí tenemos que hacer obras. Ahora, ¿significa de que antes no hacíamos obras? Sí hacíamos obras, pero no eran de salvación, ni para salvación.
Ahora, las que hacemos ahora son para salvación, tampoco son para salvación, pero son de salvación. La salvación nos puso en una posición en la cual, de acuerdo a la palabra misma, tenemos que hacer obras. ¿Ok? Una de las obras es lo que va a pasar ahora. Obediencia. ¿Sí me entienden? Alguien se convierte o el Señor los transforma y nacen de nuevo. Ok, ahora esa persona tiene que obedecer. Es parte del ser cristiano. Esa obediencia viene con el primer paso que deberíamos de tomar una vez que aceptamos a Jesús como Rey y Salvador de nuestras vidas. Ahora tenemos que obedecer y seguir el segundo mandamiento de Cristo, o el primero, en este caso, de obediencia, que sería bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo de la salvación nace el deseo de que tenemos que servirle al Señor y vamos a hacer obras para Él. Entonces ese es el concepto que quiero que manejemos desde ahora hasta la próxima semana, pero en mente obviamente de que vamos a estar bautizando a Heidi González ahora en esta mañana acá con nosotros. Entonces Dios concedió la descendencia prometida a Abraham. Lo vimos a través del nacimiento de Isaac. En el nacimiento de Isaac vienen problemas bastante severos. El hecho de que Ismael se está burlando de su hermano. ¿Cuántos años tenía Ismael? Tenía 17 años en ese entonces. ¿Y cuántos tenía Isaac? 3 años, ok. Entonces podemos ver de que esa clase de relación entre hermanos es verídica y es algo que generalmente pasa en todas las familias. Un adolescente de 17 años no va a querer nada que ver con su hermanito pequeñito. Dirían que es un estorbo, que haces acá, vete con los tuyos, vete a jugar por allá, pero no. Entonces, especialmente si se le dio un cuarto a este adolescente, se le sube más el ego y ahora ya no lo dejan ni entrar al cuarto, a los chiquitos. Y ustedes saben cómo esos pleitos se desarrollan en la familia, ¿no? Pero el Señor ya le había dicho a Abraham de que la nación de Israel iba a llegar a ser muy grande y a través de ella o de la semilla o de la simiente de Abraham iba a venir alguien que iba a bendecir todas las naciones. Dios no lo pone así. Él dice que por medio de tu descendencia las naciones serán bendecidas. ¿Cómo iba a suceder eso? Que por medio de él el Mesías iba a venir y ese Mesías iba a traer salvación y perdón a todo el mundo. Vemos de que le había dicho a Abraham: en cuanto a mí, aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y continuamente le dice en el versículo 21 del capítulo 17: pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Entonces vimos el nacimiento de de Isaac en los versículos del 1 al 9, si no me equivoco. Pero del 12 en adelante vemos que, bueno, esto ya había pasado, discúlpenme que les puse el versículo equivocado ahí. Entonces, pero vimos en los primeros versículos en cómo Isaac nace y hacen una celebración, ¿se recuerdan? Y en esa celebración Ismael se burla de él o no lo trata como debería de tratarlo. Entonces Sara se molesta y le dice a Abraham que se despoje de su hijo. Y lo digo yo así, ¿por qué? Porque quiero enfatizar el hecho de que desde que Abraham, y esto va a correr a través de esta enseñanza ahora, desde que Abraham es llamado, ¿qué es algo que se le, primordialmente, qué es lo primero que se le pide a Abraham cuando él es llamado por Dios? ¿Se recuerdan? Él está en Ur de los Caldeos, que es entre el río Tigris y el Éufrates, en Babilonia en ese entonces. Los caldeos vivían en esa área, es lo que se le conoce como Irak ahora. De allí el Señor llega y lo llama. ¿Y qué es lo primero que le pide?
que deje a su parentela, pero lo va a sacar también, no solo de su parentela, pero de su ciudad, de su cultura, de su lengua, de todo lo que él conocía, lo va a despojar técnicamente hablando de todo eso. Y ahí empieza la fe de Abraham, y a veces queremos ser un poco duros con Abraham y decimos, ay, me mintió, le mintió al faraón en Egipto, le mintió a Abimelech en Gerar, y empezamos a quererle poner tierrita a Abraham, ¿no? Pero la realidad es esta: ¿cuántos de ustedes dejaron todo por seguir a Dios? ¿Cuántos de ustedes dejaron todo por seguir a Dios? Y todo, estoy hablando de todo. Si somos como Abraham, tal vez no vamos a empezar de la misma manera. O empezaríamos de la misma manera que empezó Abraham, porque se le pidió a él que no llevara a nadie, ¿se recuerdan? ¿Y qué hace él? Se dijo que se saliera de su parentela. ¿Cuántos iban a salir con él? Él solo, con su esposa nada más. ¿Y a quién se lleva? ¿Y a quién más? A su papá también. Entonces, lleva la cola ahí, ¿no? Y decimos, ¿obedeció? Sí y no. De la misma manera como llegó a Egipto y le miente al faraón, ¿era mi hermana? Sí y no. Llega a Abimelech y le dice, esta es mi hermana, sí y no. Entonces vemos cómo Abraham tenía un patrón ya de que como que su fe no era completa, siempre andaba ahí metiendo cosas que no debería de meter. Pero la realidad, y la realidad para cada uno de nosotros es lo siguiente: ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacer lo que él hizo desde que Dios le dice, deja todo y te vienes? Y él dice, ok, lo dejo todo, y se lleva a su sobrino y a su padre. Entonces empezamos viendo desde un principio en cómo la fe de Abraham iba a incrementar basada en todas las cosas que Dios le iba aumentando en el proceso de las promesas que le iba dando. Pero en ese proceso también podemos ver algo de que es muy real en nuestras vidas. Por ejemplo, Jesucristo dice, el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Que se niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, eso de negarse a sí mismo significa de que ya no son mis deseos, ya no son lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que a mí me gusta, sino que voy a hacer tu voluntad, voy a ser fiel a ti y obedecerte a ti todos los días de mi vida. Eso es súper difícil hacerlo. Si yo hiciera una encuesta acá, obviamente, ¿cuántos de ustedes han seguido al Señor al pie de la letra? Ninguno de nosotros lo hemos hecho y ni lo vamos a hacer. El padre de la fe no lo hizo. Ahora, esa no es una excusa para nosotros no querer buscar hacer lo correcto delante del Señor. Pero esos ejemplos fueron dejados ahí, como Corintios habla y Pablo nos dice, de que son para que nosotros aprendamos de ellos y que sirvan de ejemplo en nuestra vida para hacer lo mejor, no lo peor. Pero entonces vemos cómo en el cumplimiento de la promesa y la eliminación de la amenaza, Sara le pide a Abraham nuevamente algo más. ¿Qué le dice? Que deje ir a su hijo y a la sierva. Ahora, para Sara era muy fácil, ¿no creen ustedes? ¿Por qué? No era su hijo. Ahora, para Abraham era difícil. Era totalmente diferente. Aun cuando él fue culpable de lo que había pasado también, pero es su hijo, es su sangre. Y la pregunta que quedó latente la semana pasada, y no sé si ustedes me la contestaron o yo se la dije, fue, ¿por qué Abraham, o en qué se basa Abraham para haber dejado ir a la sierva y a su hijo solo con una porción de agua y una porción de pan? Por la confianza en Dios, por la promesa que había dicho. ¿Cuál era la promesa y la confianza en Dios? A ver, ¿cuál fue la promesa que se le había dado a quién? Se le había dado a Agar. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Yo haré una nación grande de él. ¿Y se recuerdan? Y hablamos de eso. Entonces,
¿Abraham sabía eso? Obviamente que sí. Cuando es despedida la primera vez, ella regresa porque el ángel de Jehová se le apareció y le da toda esta promesa. Entonces ella regresa. Oye, Dios la manda de regreso a la familia. Cuando llega, obviamente tenía que contar el testimonio. Una vez que encuentra el testimonio, Abraham y Sara ya saben lo que Dios le había dicho a ella. ¿Qué era? De que ella tenía la promesa de que su hijo iba a ser una nación muy grande también. Entonces, ahora cuando viene la segunda vez y ahora tiene que dejar ir al hijo y a la sierva, Abraham confía y tiene fe en Dios, que Dios le había prometido a Ismael que él lo iba a cuidar y lo iba a hacer una nación muy grande. Entonces, cuando él lo deja ir, porque el primer pedido de Dios para Abraham es que escucha a tu mujer, ¿ok? Y haz lo que ella te dice. Yo sé que el hermano Jesse va a tener problemas ahora, yo no sé cómo va a hacer. Porque el hermano Jesse me había dicho, no, ahí la palabra dice que no escucha a la mujer en Génesis 3, o Pablo dice, ¿no? Y ahora como que se está contradiciendo el Señor. No hay ninguna forma, el Señor no se contradice, pero el punto es este, ¿no? Entonces le dice de que escuche a su mujer y que deje ir a su hijo con su sierva. ¿Por qué? Porque Dios iba a cuidar de él. Entonces, algo que aprender en todo esto. Dios soluciona todos los relajos y problemas que nosotros cometemos. Todos los pecados que ustedes se involucran en ellos como cristianos, ¿quién creen ustedes que los saca adelante? No son ustedes, es Dios. Y eso es algo que debemos de aprender de esto. Entonces vemos en cómo Dios está obrando y operando en la vida de toda la familia. En este conflicto familiar, Él es el que reina, Él es el que dirige, Él es el que está proveyendo lo que debería de proveer para que cada uno de ellos pueda seguir adelante. Entonces vimos de que el tiempo de reír llegó con el nacimiento de Isaac, pero el tiempo de duelo llegó cuando tuvo que dejar ir a su hijo y a su sierva. Tiempo de duelo no era para Sara, era para Abraham. Pero aprendemos también de que él lo hizo y fue mucho más fácil para él hacerlo porque dependía o entendía que Dios ya le había prometido a Ismael y a Sara de que él iba a ser una nación muy grande. Después de esto, entonces había nacido el verdadero heredero del pacto abrámico. Isaac fue la primera persona reportada que fue circuncidada al nacer. Por tanto, su destino espiritual estaba separado del de Ismael, que fue circuncidado a los 13 años. La gracia llovió sobre Abraham y su pueblo. Dios había cumplido su palabra, habían obedecido y sus corazones cantaban de alegría, podríamos decir, ¿verdad? Pero no hay. Este es el problema, hacer resúmenes. Entonces vimos que se cumplió la promesa, y las promesas de Dios son perfectas en detalle, las promesas de Dios son perfectas en tiempo, y lo vimos en la vida de Isaac, obviamente. Vimos también por qué le pusieron el nombre de Isaac, porque fue un nombre, ¿quién lo había escogido? Dios. ¿Y por qué lo escogió? ¿Se recuerdan por qué lo escogió? Porque Sara en ese entonces se había reído de la promesa. Entonces el Señor viene, con que te reíste, entonces por lo mismo ahora vamos a nombrar a Isaac risa. Y por eso le pone eso, ¿no? Bueno, vamos a llegar aquí al final del punto número 2 y vamos a empezar al número 3 acá, el que no habíamos visto. Entonces vimos cómo Abraham se despoja de su hijo y de su sierva. Y ahora vamos a ver cómo después de ese duelo de Abraham por la pérdida, no la pérdida, sino por
sacar a su hijo de su clan, le pudiéramos llamar, de su tribu que tenía ahí. Ahora vamos a ver la sanación que viene para Abraham, pero también para sus vecinos, en este caso Abimelech. Y miremos lo que sigue ahí. Génesis 21 del 9 dice: y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Perdón, estoy en el duelo todavía, discúlpeme. Sí, quería estar acá, porque esa parte ya la vimos. Okay. Ahora vamos a llegar a la parte en la cual el Señor sana. Okay, nos quedamos a medias con la historia de Ismael, tomen en cuenta eso. Ahora entramos a la continuación de la historia de Ismael. Ya están expulsados, están en el desierto, tienen sed, van a Egipto. ¿Por qué? Porque ella es de Egipto. Ella dice: pues me voy a mi pueblo a buscar mi gente. Y viaja hacia el sur, llega a Berseba, y el agua, dice, en el odre que le había dado ¿quién? Su padre Abraham, se le acabó. Y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia. ¿Qué es un tiro de arco? 50 pies. Eso es para usted que está grande, pero yo apenas llego a 10. Bueno, tenía un arco mejor. Así. Entonces, gracias, hermano. No, el punto acá es, un tiro de arco, depende de quién lo tire, ¿no? Entonces, pero la lógica es de que qué tan lejos puede llegar. De aquí al cruzarse la calle a la iglesia metodista, lo más lejos tal vez. ¿Un poquito más? Sí, por ahí, ¿verdad? Entonces, está a un tiro de arco de distancia, porque dijo: que no vea yo morir al niño, y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Esta es la historia que continúa, Entonces vemos a Sarai. No, perdón. ¿A quién? Agar, ¿Y está viendo a quién? A su hijo Ismael, que tenía ¿cuántos años en ese entonces? Como 13, más o menos, 13. Lo está viendo y lo dejó en un arbusto a distancia de un tiro de arco. ¿Qué madre haría eso? Yo creo que todas las madres. Bueno, hay madres que morirían ahí con el niño, ¿no? Y se quedarían mejor ahí consolándolo, ¿no? Pero ¿por qué entonces Agar se va lejos? ¿Sí? Lo voy a ver de lejos. Por no verlo morir. ¿A cuántos de ustedes como madre les gustaría ver morir a un hijo? Eso es lo peor que le puede pasar a una madre. Los hijos son los que deberían enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Entonces, en este caso, Agar entiende de que eso es algo que no debería de estar pasando, y no lo entiende, la lógica no le cabe a ella. Sus sentimientos están de por medio, el amor que tiene por su hijo también, y está en una lucha tremenda interna que tiene, y lo mejor que puede hacer es estar viéndolo de lejos y esperando que muera. ¿Tenía fe Agar? No. La había perdido, porque Dios le había prometido, ¿sí o no? Él ya le había prometido. Entonces, como Dios ve este dilema, este problema de ella, ahora viene él otra vez, y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba. Bueno, aquí Moisés no me dice que estaba llorando, pero el Señor me dice que estaba llorando. Entonces tengo que creerle al Señor, obviamente. Y el ángel de Dios, ¿quién es el ángel de Dios en este caso? La segunda persona de la Trinidad encarnada, Cristo mismo. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Como quien dice: ¿ya se te olvidó que platiqué contigo? ¿Te recuerdas en la fuente de agua aquella que yo te di? Y te prometí que yo iba a ser una nación grande de él. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué tienes?
¿por qué no confías en mí? Entonces, y le dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Habló el Ismael? De seguro, no sabemos. Me imagino que sí. Lloró, es una forma de hablar, ¿no? Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Otra vez. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Ahora, cuando abre los ojos de ella, ¿significa de que Dios hizo aparecer un pozo de agua allí? ¿O era de que le abrió los ojos porque ella estaba ciega por el amor a su hijo y no sabía ni lo que tenía enfrente? ¿Sí me entienden? Entonces, levántate, le dice, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo, ¿qué? Arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ella era egipcia. Y estaban cerca, estaban al sur de Israel, lo que es ahora, en el sur, en el desierto árido, cerca de Egipto, cerca, ya llegando tal vez al río Nilo. Allí están, y ella obviamente muy fácilmente agarra una mujer egipcia para dársela a su hijo. Dios sana y restaura a Agar e Ismael. Y lo pudimos ver muy fácilmente, ¿no? No necesitamos leer mucho acá. Entonces, Él hizo la obra. Él había empezado, no necesariamente Él había empezado, como les dije, ¿no? Dios es bueno para arreglar nuestros problemas. Y aun cuando nosotros nos equivocamos y no estamos haciendo la voluntad de Él, su misericordia y su gracia es tan grande que viene y nos rescata de nuestro propio hoyo. Y es lo que hizo exactamente con ellos. Entonces, Dios sana y restaura a Agar e Ismael. Entonces, Agar es un cuadro vivo de la mujer que sufre, pero también es un ejemplo típico de un Dios de amor que escucha la oración del impotente, del pobre y sin esperanza, para darle consuelo y decirle con claridad, Dios ha oído, levántate. Dios abrió los ojos de ella y vio. Entonces vemos cómo Dios es el que está operando en la vida de ella. Por un lado, por otro lado, entendemos los sentimientos de esta mujer, ¿no? Mirad la compasión de una madre por su hijo que muere de sed. Y recordad que tal compasión deben sentir todos los cristianos hacia las almas que perecen por falta de Cristo. Amén. Sí. Y eso es algo de que a veces nosotros no hacemos y nos cuesta entender. Porque venimos de un egocentrismo incrédulo en el que vivíamos, entramos al cristianismo, pero el egocentrismo todavía está ahí. Y ahora somos salvos, egotísticos, que lo queremos todo para nosotros. Somos egoístas. Inclusive la salvación, el objetivo de la salvación es que nosotros la llevemos a otros. Pregunta, sin respuesta, por favor no me digan. ¿Cuántos de ustedes han orado o han estado involucrados en la salvación de una persona? No me digan nada, ¿ok? Pero si no lo han hecho, ¿por qué no? ¿No deberíamos de tener compasión por los perdidos? Amén. ¿Por los pecadores? ¿Por aquellos que van a una eternidad horrible? Donde el gusano no muerde y la carne no se quema. Eternamente van a estar ahí sufriendo. ¿Cuántos de nosotros no deberíamos estar haciendo eso y no lo hemos hecho? Específicamente nosotros, ¿por qué? Porque decimos de que nosotros tenemos la verdad, seguimos al Dios verdadero, tenemos la palabra de Dios. Ninguna otra religión del mundo puede hacer eso, solo nosotros los cristianos.
Y si tenemos la verdad y seguimos al Dios verdadero y tenemos la salvación segura, ¿por qué no llevar la compasión a los demás? Tenemos que ser compasivos con las almas que se van al infierno. Me parece que es Spurgeon el que dice de que nosotros deberíamos de estar a la orilla de ese abismo, agarrados de las piernas de estos incrédulos que van directo al hoyo, rogándoles que acepten. Dice él que esa es la posición, no solamente espiritual, pero inclusive física, en la cual nosotros deberíamos de estar velando por esas almas que se van a una eternidad sin Cristo. Vemos la historia de Agar y de Ismael en cómo el Señor es quien rescata a ellos. Y estaba hablando acerca de la gracia común y la gracia salvífica la semana pasada. Obviamente es la gracia común la que está obrando acá, pero al mismo tiempo, ¿por qué no la gracia salvífica? ¿Se acuerdan de que Agar y Ismael vivían con Abraham? Todos habían sido circuncidados, que todos habían creído, así como Abraham creía. Yo pienso en mi pequeño cerebrito de que todos ellos eran creyentes de Dios. Inclusive pudiéramos decir lo mismo de Ismael. Ismael fue salvo, yo diría sí, ¿por qué no? Después de todo lo que hizo Dios por él, obviamente tuvo que tener fe, tuvo que creer y vivió su vida, ¿no? Lo que sigue después es muy diferente, pero individualmente estas personas, estoy seguro de que fueron salvos por la gracia del Señor. Bueno, vamos a dejar ese entonces y entramos al último tema de ahí. Y aconteció por aquel tiempo, entonces, sanando, el Señor está sanando. Ya sanó a Abraham al decirle de que lo deje ir porque Él está en control de todo eso. Ya respira mejor. De allí llega donde Agar y Ismael y dice, yo lo voy a bendecir, y le da agua y le da la visualidad para que vea mejor, y ahora ella se queda muy bien con su hijo, ya fue restaurada hasta cierto punto también. Pero ahora hay alguien más. Aconteció por aquel tiempo de que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Okay. Podemos ver esta pequeña historia, una forma de explicar lo que iba a hacer a Dios acá también nuevamente, operando en la vida de Abraham. Pero es interesante, en el libro de 1 Timoteo 3, versículo, si no me equivoco, es el 9 o el 7, vamos a ver si lo encuentro acá. 1 Timoteo, el Señor da las especulaciones, da las reglas para los que son pastores. Y en esas reglas hay algo muy interesante allí. Que dice de que, vamos a ver a dónde. Sí, son los requisitos de los pastores en este caso. No estoy hablando todavía de los pastores. En el versículo 7, me imaginé bien, el versículo 7 es el que dice que también ellos, ¿quiénes? Los pastores, los obispos o los ancianos, que es lo mismo, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Okay. Ahora, ¿Abraham tenía un buen testimonio con sus vecinos? Sí. Sí, yo creo de que sí. ¿Había causado problemas? Sí, también. Pero al final de todo, por lo menos había sido honesto en reconocer sus fallas, y por eso mismo es que el faraón le da riqueza. Abimelech le da riqueza, porque fue un hombre que mintió, pero tampoco mantuvo su mentira. Fue un hombre que pudo por lo menos resolver esa situación honestamente, y por su honestidad quedó bien con estas personas.
ahora tenemos aquí a Abimelech. Dice, Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Ven el buen testimonio que tiene? Y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Dar un buen testimonio con los que vivimos, pero también con aquellos vecinos, aquellas personas con las cuales trabajamos, aquellas personas que tal vez no las conocemos, pero nos están observando. ¿Qué piensan de nosotros? Abimelech tenía un buen concepto de Abraham. Dice, Dios está contigo en todo lo que haces. Por lo mismo que Dios está contigo, pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y Abraham dijo, yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Entonces, jura estar bien con él, pero al mismo tiempo dice, bueno, ya que te voy a jurar, ¿sabes qué? ¿Ya te diste cuenta de lo que está pasando acá? Aquí hay un pozo que es mío y ustedes lo están usando. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Abraham? Por un lado, pero ¿qué está tratando de hacer más de eso? No es un pacto, pero una alianza de paz. No conflictos. ¿Recuerdan que el punto era de que el Señor está sanando? Ahora viene Abraham, reconoce de que hay un conflicto y que el conflicto lo pudo haber solucionado diferente. ¿Cómo lo hubiese solucionado si ustedes hubieran estado en los zapatos de Abraham? Hey, este es mi pozo, mucha agua, y es mía, yo lo hice, no se lo tienen que utilizar ustedes. Pero no, había visto la bondad de Dios en él, había visto la soberanía de Dios en él, había visto la fidelidad de Dios en él, el amor, la compasión que Dios había tenido, la gracia. Entonces ahora él está dando de eso mismo a Abimelech y le dice, no sé quién había hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído de esta hora. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto, ¿ok? Pero el pacto en sí era esa paz que iban a tener entre los dos. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño y Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano y este es el pacto. Esta es la descripción del pacto ahora. Estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo, por lo cual llamó aquel lugar Berseba o Berseba, ¿verdad? Porque allí juraron los dos. Entonces, pero sí se dan cuenta la forma en cómo está operando Abraham. Él pudo haber pedido en vez de estar dando. ¿Por qué opera así? ¿Se recuerdan el pacto que Dios hizo con él? ¿Qué estaba haciendo mientras Dios estaba haciendo el pacto con él? Abraham, roncando. Estaba dormido. ¿Quién hizo el pacto? Dios fue el que dio su palabra, y su palabra es perfecta y es verdad. Entonces no podía fallar. Él dio su palabra, él dio lo mejor de él, que era su palabra. Lo mismo está haciendo acá Abraham. Ahora él le da la palabra al jurar, pero al mismo tiempo le da como una muestra de su juramento y le da estas 7 corderas para que él se pudiera recordar de que nosotros habíamos cavado ese pozo, la familia de Abraham, ¿no? Por lo cual llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech con Ficol, jefe del ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó al nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Ok, entonces allí se termina esta historia, se termina el capítulo 21 con Abraham haciendo paz con Abimelech. Por medio de este pacto, él hace la paz y queda como una persona de un buen testimonio hacia Dios y de Dios hacia él también. Y Abimelech lo reconoce, obviamente, quedan muy felices los dos, tranquilos, ¿no?
Entonces, este incidente ilustra la necesidad y responsabilidad de Abraham de mantener una relación correcta no solo con Dios, sino también con la población local para asegurar su sobrevivencia y la realización del propósito de su vida. En pocas palabras, estaba siendo sabio. Dios le había dado sabiduría divina y la estaba utilizando con el propósito de mantener la paz y vivir entre medio de los filisteos en este caso. Este Dios que se le había aparecido es el Dios eterno, lo vimos en los versículos anteriores. Ese es el Dios eterno. Salmo 93:2 habla de que desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Salmo 91:2 dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Y Abraham podía testificar de eso. Antes de que los montes fueran y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Josué 21:45 nos deja con esto. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se habían cumplido. ¿Okay? Entonces vimos el caminar de Abraham, las dificultades que tuvieron y cómo esas dificultades fueron resueltas porque Dios intervino en la vida de cada uno de estos personajes en la familia de Abraham. Y eso nos lleva a darles la introducción en los próximos 10 minutos nada más del capítulo 22. Dios va a probar la fe de Abraham. Entonces termina con esta paz que él hace con Abimelech. De ahí ya pasan muchos años. ¿Ok? Ya hay muchos años que han pasado. Ya Isaac es un adulto. Y ahora viene la prueba más grande para Abraham. Y vamos a hacer la introducción con estos primeros 8 versículos. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y le dijo, después de estas cosas, también quiere decir después de mucho tiempo pasado ya, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Hay que hacer pauta ahí, ¿no? Si en realidad el Señor nos habla a nosotros y lo hace, ¿cómo nos habla a través de su palabra? ¿Cómo deberíamos de responder nosotros? Heme aquí, Señor. Aún en las pruebas como la que él le va a pasar. Pero ¿cuál es la tendencia cristiana? No, eso yo no lo quiero. De seguro ni viene de Dios. Y ya no le decimos heme aquí, sino que le decimos, no, dáselo a alguien más. Entonces, heme aquí, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas. Que miren cómo es específico el Señor acá. ¿Okay? Son 3 cosas que le dice. Toma ahora a tu hijo único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, o de Moriah, ¿ok? Moriah, ¿ok? Me gusta más en inglés. Moriah, ¿ok? Entonces, toma a tu hijo, a Isaac, ve a la tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Okay? El monte de Moriah es un tipo de sierra que tiene diferentes montañas, diferentes lugares altos, si le pudiéramos decir. Entonces lo manda a esta tierra. Y una vez que llegue allí, yo te voy a decir, le dice, a dónde hagas el holocausto. Entonces, y Abraham se levantó muy de mañana. Vamos a hacer otra pauta ahí. El Señor nos llama y obedecemos y obramos tal como Él quiere. ¿Qué pasa con nosotros? Si nos empezamos a comparar con Abraham en este caso, se le dice que tome ahora a su hijo, ¿okay? A quien ama, y le hace énfasis, y es la primera vez que sale la palabra amor en la Biblia acá, ¿ok? Quiero que entiendan eso. La primera vez que se encuentra la palabra amor en la Biblia, ¿ok? Al que tú amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré, yo te diré. Entonces Abraham se levanta muy de mañana. Ahora tratemos de analizar la fe de este hombre. ¿Ok? Imagínense, viene el Señor y le habla directamente, lo hacía muy claramente en el Viejo Testamento el Señor con sus siervos, y le habla y le dice, ok, toma a tu hijo que amas, ve y ofrécelo en sacrificio a esta tierra donde yo te mostraré el lugar exacto donde lo vas a sacrificar. Ok, no vemos ninguna respuesta de Abraham acá. Ok, bueno, ya había dicho, heme aquí, Señor. ¿Sí me entienden? Entonces ya le había respondido, el Dios le habla y ya dice, heme aquí. Ok, pero se levanta de mañana. Ahora tratemos de estar en la mente de Abraham. Viene Dios, me habla y me dice, sacrifica a tu hijo en este monte y yo te voy a decir a dónde. Ahí lo vas a hacer vas a hacer un holocausto para mí. Y no dijo nada, pero muestra su acción. O sea que aquí es donde cae lo que dice Santiago, de que la fe sin obras es muerta. Ok, entonces vemos que Abraham era un hombre de fe. Sí, ya lo demostró a través de la historia que hemos venido leyendo. ¿Era un hombre fiel 100%? No, es como nosotros. Pero la realidad es de que la fe que él mostró es mucho más grande que la cualquiera de nosotros acá. Como se lo dije yo al principio, él dejó muchas cosas que nosotros todavía estamos batallando con ellas. Pero una vez que viene el Señor y le dice que tome a su hijo, al que ama, y que lo lleve y lo sacrifique en holocaustos al Señor, ¿qué es lo que sigue después? Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Okay? Entonces se levanta temprano, así como nosotros nos levantamos los domingos, ¿no? Nos levantamos a las 5 de la mañana, quiero estar allí, quiero ser el primero en la iglesia. Ya sabía que iba a decir algo, van a decir algunos ahí. No, pero la realidad es esta, ¿no? ¿Cómo respondemos al Señor? Específicamente cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso es que Abraham es un hombre de una fe increíble, porque todavía no sabía ni lo que iba a pasar, y él se levanta temprano y sale en camino. Entonces, ¿qué hizo? Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿A dónde estaban ellos? En Berseba. Ese es el sur de Israel, desierto árido, y iban a subir ahora a la sierra de Moría. ¿Y a dónde está Moría? ¿A dónde es Moría ahora, en nuestro tiempo? ¿En Irak? No, en Jerusalén, en Israel. Es en la ciudad de David, donde está construido el templo. Ese es donde el Señor lo manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Específicamente no podemos decir a ciencia cierta de que allí lo sacrificó, pero pudo haber sido en esas pequeñas vecindad de allí del templo, porque el templo tiene estos altos y bajos. Entonces en alguno de esos lugares fue el sacrificio de Isaac, que nunca se llevó a cabo, pero lo manda desde el desierto hasta que vaya a lo que es ahora la ciudad de Jerusalén. Esa es la sierra de Moría. Entonces allí Dios le iba a indicar a dónde. Los teólogos tienden a creer de que el mismo lugar donde Isaac iba a ser sacrificado es donde Jesús fue crucificado para morir por nosotros. ¿Qué me pasó acá?
Entonces, al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuánto le tomó llegar? 3 días. ¿Qué tienen que ver los 3 días? ¿Cuántos días estuvo muerto el Señor? 3 días. ¿Okay? Y resucitó al tercer día, ¿no? Ahora, Isaac es un prototipo o un tipo de Cristo. Siempre lo ha sido. ¿Ok? ¿Por qué? Por 3 días, ¿sí? Por 3 días tenía la sentencia de muerte. ¿Sí o no? ¿Ok? Al tercer día resucita porque Dios lo salva. ¿Sí me entienden? Y la pena de muerte es quitada, ya no tiene más pena de muerte. Entonces, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, ¿cuántos eran? 2. Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, porque a eso iba, a adorar. ¿El sacrificio es parte de la adoración? Sí. Entonces iba a adorar y volveremos a vosotros, dice. ¿Cuántos iban a volver? Los 2. Entonces, ¿a dónde está la fe de Abraham entonces? Ahora, pónganse a pensarlo en esto, ¿no? ¿Qué estaba pensando? Desde que lo va a matar, pero al mismo tiempo lo va a revivir de nuevo, o lo va a revivir después. Muchas cosas le pudieron ocurrir a Abraham en su manera de pensar, ¿no? Pero el hecho de que él tiene la fe, ya confía en Dios de tal forma de que dice, ok, tú me dices, yo lo hago, y ahí voy. Entonces, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, una vez que llegaron a su hijo. La puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Ahora, lo vamos a dejar ahí, esa era la introducción. Ahora, el punto es este, ¿no? De que pensemos de esta manera. Primeramente, ¿por qué se le hizo tan fácil creer en Dios para Abraham y poder hacer esto? Por su fe. 2 cosas, ¿ok? Una, la fe es lo primordial. Pero también hay otra que es histórica. Y en el tiempo de Abraham, los alrededores de su cultura, o la gente que vivía alrededor de ellos, eran paganos. ¿Y cuál era una práctica que ellos tenían? Sacrificar a sus hijos. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac, dice, bueno, pues como los paganos aquellos lo hacen también, de seguro el Señor quiere que lo haga también de la misma manera. Y va a hacer lo mismo. Pero esa es una teoría, porque no podemos estar en la mente de Abraham para pensar de esa manera. Pero esto sí es histórico de que existía en ese entonces, y pudiéramos pensar de que eso le dio un poco más de valor, tal vez, para poder decirle, bueno, si los dioses paganos requieren el sacrificio de niños, y Dios que es todopoderoso y el Dios eterno que le dice él, pues quiero lo mismo, pues lo voy a complacer, ¿por qué no? Pero va a ese punto en el cual él llega a hacer algo de que no lo entendía completamente, pero estaba confiando en Dios. Por un lado, por otro lado, sabía de que no era el primer hijo que iba a ser sacrificado, porque los paganos lo hacían constantemente. Entonces el punto acá va a ser el siguiente: cuando Dios prueba nuestra fe. Ese va a ser el tema del próximo fin de semana. Entonces, la fe y acción de Abraham en la prueba nos muestra un proceso de 3 partes. Y el primero va a ser el incidente como prueba. El segundo es el incidente como triunfo. Y el último, el incidente como un tipo. ¿Tipo de quién? Isaac, siendo el tipo de Cristo. Entonces vamos a ver teología y muchos versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender un poco más este sacrificio o esta prueba.
que es una prueba de fe muy grande que va a llegar a Abraham, y vamos a ver cómo sale adelante, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya sabemos todo, pero la realidad es de que vamos a aprender mucho de ahí. Bueno, con eso vamos a entrar al bautismo, y déjenme poner ¿qué es el bautismo? Lo resumimos claramente. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. Entonces, ok, tenemos una petición de oración y lo vamos a dejar a un lado ahorita, pero ya vamos a entrar en ella. Entonces, el bautismo en sí, nuevamente, como lo había explicado anteriormente, es para los cristianos. ¿Cuáles? Aquellos que han reconocido de que son pecadores y que han pecado en contra de Dios. Esta es una de dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Justo antes de su ascensión, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión, en Mateo 28, del 19 al 20. Estas instrucciones especifican que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y bautizarlos. Nadie más tiene ese privilegio, solo nosotros. Entonces, estas cosas deben de hacerse en todas partes. Donde quiera que haya una iglesia, esto debería de existir. ¿Cuál? El discipulado, la enseñanza de la palabra y el bautismo de los nuevos creyentes. Así que no es por otra razón que se hace esto, sino porque es algo que Dios mismo instituyó a través de su Hijo, y tiene importancia porque Jesús, nuestro Salvador, lo ordenó. Antes de la iglesia, el bautismo ya existía con los judíos, pero era un bautismo de arrepentimiento nada más, pero no era obviamente el bautismo para nosotros no significa salvación tampoco, porque la salvación viene por medio de la gracia, por medio de fe, no por medio del bautismo. El bautismo es un paso de obediencia nada más que se debería de obedecer. Nuevamente, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es la forma en cómo se debería de hacer. Los judíos antiguos bautizaban a proselitos para dar a entender la naturaleza del bautismo, de que el bautismo limpiaba a los incrédulos que eran convertidos al judaísmo. Esa era la forma en cómo ellos los convertían, con el bautismo. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino del Señor, requiriendo que todos, no solo los gentiles, fueran bautizados, porque todos necesitan arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo de Juan, que significa arrepentimiento, no es lo mismo que el bautismo cristiano. El bautismo cristiano tiene un significado mucho más profundo. Debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual a Juan el Bautista no hacía eso. Entonces es más especial. Juan, cuando está hablando con Nicodemo, le dice de que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo, y para nacer de nuevo tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Agua es lo mismo que pudiéramos decir que los judíos decían, de que el agua limpiaba, lo mismo que la palabra es ríos de agua viva, el agua limpia en nosotros, y que tenemos que ser salvos por el agua, pero también por el Espíritu. El Espíritu solo viene de arriba, el Espíritu viene de Dios. Entonces la salvación para nosotros viene a través del agua y del Espíritu. La salvación viene en el proceso en el cual la palabra misma es la que nos limpia. Entonces, cuando hacemos el paso de obediencia, es un paso en el cual lo único que estamos haciendo es reconociendo lo que Dios ya hizo en nosotros, pero ahora lo queremos hacer públicamente para que todos puedan ser motivados, también aquellos que no han sido bautizados, a que puedan bautizarse ellos también. Entonces, con eso vamos a pedirle a Heidi. ¿Qué se me hizo Heidi? Ahí está. Ven para acá, Heidi. Heidi González es una bebé cristiana, ¿verdad que sí? Es una bebé cristiana,
que aceptó al Señor, ¿hace cuántas semanas? Como 2 semanas, 3 semanas atrás. Okay. Ella fue invitada a venir acá por primera vez. Obviamente ya entendía un poco de la iglesia evangélica, pero vino y ha estado pidiendo consejería y he estado trabajando con ella y le pude explicar todos estos conceptos, y pues obviamente su corazón estaba abierto desde un principio, y obviamente ella ha reconocido que eras pecadora. Sí. Y le has dado tu vida al Señor como Rey y Salvador de tu vida. Sí. Qué bueno. Entonces lo único que se pide después de eso, obviamente hubo un arrepentimiento genuino ante Dios. Creíste, ¿verdad? Sí. Y crees en Jesús como el único que puede darte vida eterna. Sí. Y obviamente, estoy repitiéndolo aquí para que ustedes no piensen de que no sabe ella, pero sí, ya lo platicamos y ya lo sabe, obviamente. Pero lo hice para que ustedes se den cuenta de que esto ya pasó. Entonces, el punto a seguir es el paso de obediencia, que es lo más importante en este caso, y lo vas a hacer para dar testimonio a los que están acá y no han sido bautizados de que la obediencia a Dios es importante, porque la Biblia lo pide y Jesucristo mismo lo puso para que nosotros lo siguiéramos como un ejemplo. Entonces, tú ya eres salva, el Señor te perdonó de tus pecados, pero ahora Jesús mismo nos dice a través de su palabra en Mateo 28 de que tomemos ese paso de obediencia, y es lo que tú vas a hacer en esta mañana. ¿Estás contenta? Sí. Okay. Sí. ¿Algo que quisieras decir antes de que te zambulla ahí? Nomás que Dios es grande y su amor, aunque tú no lo buscas, Él te lo da y te busca a ti. Amén. Es todo. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, con eso me voy a ir para acá. Me le voy a pedir a... ¿Qué se me hizo? Oh, se me fue el hermano. Permíteme. Bueno, acércate por ahí. Yo me voy a meter primero y yo ya voy a llegar. Me voy a quitar mis zapatos y le voy a pedir, hermano Esteban, por favor, cuando yo termine acá, recoja las ofrendas y cierra el servicio en oración, por favor. Aquí le queda el micrófono. Me voy a quitar esto yo de acá. Para no electrocutarme. ¿Quieren? Bueno, para los que quieran tomar foto, aquí vamos. ¿Mande? Creo que sí. A ver, vente para acá. Hazte más para acá. Acá para que te vean. Y vas a salir en YouTube y en todas las redes sociales. Bueno, como ya lo escucharon, su testimonio ha sido muy claro para mí. Tal vez, no sé si ustedes lo escucharon todo, pero tengo la seguridad de que su entrega al Señor es genuina.
ha sido muy honesta con su fe hasta ahora, y obviamente por lo mismo que ha sido tan honesta de que está acá tan prontamente, diría yo. Generalmente muchos de nosotros los cristianos venimos al Señor y nos tarda para bautizarnos, no sé por qué. Si ahora acá hay algunos de ustedes que no han sido bautizados y dicen que son cristianos, ¿qué esperamos? Así es, amén. Sí, esto no es exhortación, pero es una verdad que yo le quiero dejar a ustedes, de que miremos esto como algo que el Señor lo dejó con un propósito. Y el propósito es venir delante de una iglesia, delante de un grupo de personas y dar testimonio de que hemos sido salvos y que vamos a obedecer al Señor, tomando el primer paso de obediencia, que es ¿Amén? Ok, bueno, Heidi, basada en tu confesión de fe, es un privilegio para mí poderte bautizar. Ok, ponte la posición. Y voy a bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades. Aleluya. Hermoso poder obedecer al Señor una vez solamente en la vida. Hay 2 mandamientos, que es prácticamente el bautismo, una sola vez en la vida, y la Santa Cena, que sea recordada cuantas veces sea necesario. Así que nos gozamos grandemente, y que aquellos hermanos que no han dado este gran paso de fe, es importante que meditemos y que vengamos al Señor y tomemos acción. Así que vamos a orar por las ofrendas y inclinemos nuestro rostro. Y Dios, Señor, te damos honra, gloria y gracias, Señor, por esta nueva vida, Señor, esta hermana que ya ha dado ese paso público de obediencia, ese amor, de fe, de voluntad, de decidir que ella te va a seguir, Señor. Ayuda a su familia, ayúdala a ella principalmente, Señor, a que sea fiel a tu palabra. Al mismo tiempo, Señor, en este momento oramos por las ofrendas, mi Dios, para que tú seas honrado y glorificado, Señor. Bendícela, bendice al dador alegre, Señor. Y también, Señor, aquellos que por alguna razón no pueden ofrendar, Señor, que tu misericordia sea con ellos, proviendo de trabajo, de una fuente, Señor, de ingreso para honrarte, Señor, como tú te mereces, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, Señor. Y te damos, Señor, toda honra y toda gloria en este momento. Recibe con agrado estos ofrendas, Señor, y que sean para el engrandecimiento de tu reino. Así que recibe honra, gloria y gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los hermanos van a tomar la ofrenda. Y nuevamente que nos debemos de gozar, ¿verdad? Nos debemos de traer esa sonrisa a nuestros labios, porque es bonito ver a aquellos hermanos que aun cuando a pesar de que ha pasado poco tiempo, ella ha tomado esa decisión. Nosotros tenemos que invitar, dar a conocer a aquellos que no conocen del Señor, y sobre todo si han esperado el tiempo, porque el tiempo es hoy, no mañana. La salvación es hoy, no mañana. Así que meditemos y llevamos esta buena nueva al Señor, a nuestros hogares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, para que ellos sepan de cada uno de nuestras necesidades espirituales. Porque es una necesidad, pero también es un deber manifestar públicamente de que puedo ser cristiano. Puedo decir con todo lujo que soy cristiano por el amor a Cristo, por su salvación, pese a que continúo siendo pecador. Batallamos todo con el pecado, pero sabemos que le pertenecemos al Señor. Vamos a ponernos de pie y dar gracias por este servicio, y que el Señor nos pueda acompañar. Oremos. Dios y Señor, en esta tarde nuevamente agradecemos grandemente, Señor, tu presencia, Señor. Nos gozamos en tu palabra, Señor, en los actos de fe que hemos visto a través de Abraham, Señor, que no fue una persona perfecta, pero tú, en tu gran misericordia y sabiduría y majestad y soberanía, Señor, tomaste de él, Señor, para que fuera, Señor, el precursor, la semilla de aquellas naciones que son bendecidas. Gracias por esta extensión a nosotros, el pueblo gentil, Señor, a quienes también tenemos la salvación.
Pedimos en esta mañana, Señor, que nos lleves con bien a casa, al trabajo, donde sea que vayamos, Señor, que tu misericordia y cuidado sea con nosotros. Danos el deseo ferviente, el gran deseo de volver la próxima semana, Señor, para adorarte, alabarte, Señor, y que nuestro corazón y nuestra mente, Señor, te adoren constantemente a través de la lectura, de la oración, de la alabanza, Señor, y por qué no también de compartir el Evangelio, la luz de salvación a aquellos que no te conocen. Gracias, gracias te damos por este privilegio, y el pueblo de Cristo dice, amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan buena semana.